Hola, sean todos bienvenidos al primer Seminario Internacional Mediación Venezuela 2021. El día de hoy vamos a platicar de la importancia de las habilidades sociocognitivas del mediador en el proceso de la mediación. Estas habilidades las vamos a encuadrar en el modelo mexicano, es decir, en la mediación asociativa creada por el doctor Jorge Pesqueira. Cabe mencionar que gran parte de la información que vamos a tener en esta charla es del libro Mediación Asociativa y Cambio Social, escrito por Jorge Pesqueira y Amalia Ortiz. La mediación asociativa es un nuevo paradigma en México que respeta la dignidad y los derechos de todas las personas y para lograr cambios cualitativos coloca el énfasis en las cualidades positivas del ser y sus habilidades sociocognitivas. Vamos a hablar primeramente de las cualidades intrínsecas al ser humano, tanto de las positivas como de las negativas. Las positivas son la autocomprensión, llegar a conocer lo que soy, lo que pasa y la razón de ello. Es el puente para comprender a los demás. La bondad es hacer el bien a sí mismo, así como a sus semejantes y a todo lo que nos rodea. La concordia es sinónimo de buenas relaciones, de relaciones positivas y de trato humano. Se practica en instituciones socializadoras como son la familia, la escuela y la comunidad. La cualidad de la paz se refiere a la paz interior, que es indispensable que identifiquemos todos aquellos elementos que nos desestabilizan y que nos hacen perder el autocontrol y la comprensión integral de nuestro ser. La paz interna viene acompañada de la armonía, quietud, serenidad y tranquilidad. La cualidad egocéntrica positiva me gusta mucho porque siempre nos referimos a lo egocéntrico de manera negativa, pero Jorge Pesqueira toma esta palabra y la pone en forma positiva, que dice que es la cualidad del ser, de proyectar el bien que lo circunda a sí mismo para volcarlo a su vez intensamente con su conducta hacia los demás. Es la intimidad con uno mismo, nos habilita hacia la búsqueda de una vida plena. En el fondo y por naturaleza queremos y deseamos lo mejor de uno mismo y los demás. Cotidianamente intentamos ser cooperativamente positivos y eventualmente sentimos que transitamos por el mundo de las relaciones queriendo el bien con los demás. Consciente de esta dualidad dicotómica natural, vamos a hablar de las cualidades negativas del ser, como son la maldad, que es el reflejo del conflicto interno. Provoca ir por la vida ejecutando acciones que dañan y provocan sentimientos de rechazo. La discordia se hace imposible generar un cambio desde la aceptación y la pertenencia. Es la imposibilidad de redirigir sus cualidades humanas y utilizar la capacidad de diálogo. La cualidad negativa de la enemistad tiene su origen en la envidia y el egoísmo producto de la discordia. El hedonismo, ahora sí, es el egocentrismo negativo y es el afán de la diversión en un frenesí sin restricción alguna, vinculado a una aparente necesidad de poseer, consumir y experimentar libremente todo placer producto de la falta de valores esenciales. Todas estas cualidades que son la bondad, la paz, la concordia y el egocentrismo positivo son cualidades que están presentes en la mediación asociativa y cada protagonista, dependiendo de la conciencia que tengan de estas cualidades, busca evidenciarlas para que éstas ejerzan influencia tanto durante los diálogos como al momento de tomar decisiones. El perfil y habilidades del mediador son que debe de ser un mediador flexible, es decir, se debe de adaptar a las circunstancias, tiene que ser un mediador confiable, que seamos dignos de fe y credulidad, debe de ser honesto, ya que debe de apoyarse en valores como la verdad y la justicia, debe de ser empático, ver el mundo como el otro lo ve, ponerse en su lugar, es decir, aquí en México decimos ponernos en los zapatos del otro. Debe de ser un gran conocedor del conflicto, observador, leer entre líneas. Tal vez el dolor de los protagonistas es probablemente en un actual del pasado y que se refleja ahora en el presente. A lo mejor no está enojado realmente por este suceso, sino por sucesos anteriores, por lo que debe de comprender y analizar el conflicto,
poner atención con todos los sentidos. Es observarlo, es verlo a los ojos. Nuestro comportamiento es importante hacia los mediados, que no nos vean distraídos, que no por cualquier cosa volteamos a ver a otro lugar, que los estamos escuchando, que los estamos observando. Tenemos que validar sus emociones, es decir, respetarlas, no hacerlas de menos. Debemos de ser agentes de la realidad, tenemos que tener hasta cierto sentido del humor. Se dice, Pesqueira, que debe de ser paciente, intuitivo, sereno, generoso, prudente, apreciativo, restaurador, carismático, sobre todo que debe de tener una escucha activa, es atender aquello que está comunicando el mediado, es escuchar cada una de las palabras, lo que está diciendo, a qué se refiere, es saber de hacer las preguntas adecuadas para llegar probablemente al botón del conflicto. Hay que recordar que el lenguaje tiene un poder muy importante. La palabra, la palabra es medular en este proceso de la mediación, ya que interpreta una imagen. Las palabras desde el lenguaje enriquecen lo que vemos y este nos ayuda a ampliar la visión del mundo, de los demás y de nosotros mismos. El poder del diálogo le da voz a lo que se piensa, a lo que se escucha y a lo que se ve. Inyecta vida a las expectativas y produce algo nuevo e interesante. El diálogo asociativo se pasa del yo y el tú a nosotros. Ya no son dos mundos diferentes, ya no soy yo nada más, ya no eres tú, es un nosotros. Y a partir de ese encuentro, transitar juntos. Así, en una equilibrada simbiosis entre el yo y el tú, en actitud coparticipativa con los demás, será posible un nosotros complementario del individuo en armonía con sí mismo y con respeto absoluto a la libertad de cada quien. Las habilidades sociocognitivas en la mediación son estructuras y procesos del pensamiento que se van a manifestar en un continuo fluir que va de la atención al aprendizaje, pasando por una serie de etapas que en su conjunto nos permiten observarnos a nosotros mismos y observar a los demás, así como tomar decisiones sobre todo lo que nos acontece. El autocontrol es muy importante, es que los seres humanos ante estímulos externos e internos dispongan de la capacidad de detenerse a pensar antes de actuar, es el no ofender, es no usar palabras peyorativas, es centrarse en el problema y en las cualidades positivas de las personas. La metacognición es cuando nos encontramos en conflicto, es necesario observar, parar, observar y analizar los propios pensamientos e identificar cuáles son los ingredientes de estos mismos, qué factores lo desencadenaron y hasta dónde somos responsables del surgimiento. La evaluación cómo se percibe el conflicto, sus causas y sus remedios hace posible que se liberen de posturas rígidas y concretas, así como de suposiciones en las que están convencidos que deben mantenerse. El insistir en el pensamiento creativo también es muy importante. Probablemente los mediados creen que no hay solución, creen que ya no hay salidas, pero bueno, hay que usar este pensamiento creativo y de ser necesario tomar algún ejemplo, ¿no? Para que ellos tengan ese surgimiento de ideas nuevas que antes ni siquiera habían podido imaginar ni considerar. Es fundamental para encontrar las soluciones que beneficien a los protagonistas del conflicto y así fortalecer la relación. La empatía nuevamente es otro ingrediente que es sumamente importante. Se compromete con relaciones sanas, sabe que la vida cobra significado cuando nos interesamos, nos preocupamos y nos ocupamos de los demás, en especial de aquellos con quienes tenemos diferencias. La empatía nos permite colocarnos en lugar de otras personas, pudiendo introducirnos en un ser y valorar sus concepciones, observar sus emociones, sentimientos y pensamientos, de tal manera que desarrollamos la capacidad de experimentar como propio lo que sucede al otro y comprender las causas de su comportamiento. La asertividad con frecuencia adoptamos actitudes ante los conflictos que dañan y afectan en ocasiones irreversiblemente.
Entonces, bueno, debemos de evitar esas actitudes y ser más asertivos. La más devastadora de las actitudes ante los conflictos es precisamente la abstención para gestionarlos con la sola esperanza de que solo se desactiven o que la otra persona reflexione y modifique su comportamiento, aunque lo que en realidad pasa es que la inactividad o el solo cambio de conducta produce la espiral del conflicto hacia su estallido. La compasión es otro ingrediente también muy importante. Se dice que es medular la compasión, no solo para alcanzar la solución de los conflictos, sino para fortalecer las relaciones de los protagonistas al comprender que las actitudes compasivas cotidianas integran la llave que les permitirá abrir la puerta que los conduzca a la felicidad. Cuando percibimos el sufrimiento de otros, nosotros mismos sufrimos y es la compasión, la fuerza motriz que nos moviliza para hacer todo lo que nuestras capacidades nos permiten para que cese o disminuya. No quisiera dejar a un lado la comprensión de autoridad, es ver hacia el otro, es el alter ego, es mi otro yo. Si yo no me comprendo, no dispongo de los recursos para comprender al otro. Y comprender al otro es comprenderme a mí mismo, es la misma esencia. Hay un dicho que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Debemos de tomar el conflicto como una experiencia inerte a la vida, es considerarlo como una oportunidad para la búsqueda de un equilibrio, eso es verlo de manera positiva. Un elemento fundamental del conflicto es el elemento comunicacional. Muchas veces hay una inhabilidad para el diálogo entre quienes participan en este conflicto, ¿no? La condición protagónica también es muy importante. Las partes son protagonistas, deben de empoderarse, tienen la responsabilidad de los contenidos de los acuerdos. El dialogar el conflicto como parte de un proceso natural humano generaría un paso en la evolución de los modos de relación. La importancia y urgencia de atenderlos es distinta a evitarlos o negarlos. Es preciso equilibrarlos para poder apuntar el esfuerzo común hacia la solución y el acuerdo. Eh, Hay un ingrediente que es muy difícil de comprender. Todos lo podemos hacer, sin embargo, no lo utilizamos, que es el poder del perdón. Nadie nos ha enseñado el arte y la técnica de perdonar. El poder del perdón nace como efecto reparador ante los embates de pasiones humanas, como el odio. El perdón es la única venganza aprobada por el universo, decía Sylvia Schmidt. Perdonar es recuperarnos a nosotros mismos, es darnos cuenta de la necesidad, tomar acción y dar los pasos para restaurar la tranquilidad personal. Perdonar es el acto sublime de la actividad humana que denota y requiere de una gran fortaleza y una necesaria madurez. Implica una visión superior de la vida y de la naturaleza humana en cuanto a la renuncia voluntaria del camino del odio y la toma de decisión de cambiar la vida de quien perdona, del perdonado y de los testigos del acto, es decir, las familias, las comunidades, los pueblos o inclusive el mundo entero. La tolerancia está entendida como el respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta, ¿no? La resiliencia, este poder desarrolla en el ser la capacidad humana de superar las adversidades que inciden en el desarrollo vital de cada persona, permitiendo construir una vida sana a pesar de ellas. Pesqueira platica que la mediación debería inclusive de ponerse de manera muy temprana en la escuela, ¿no? Inclusive en la primaria baja o alta, nadie nos ha enseñado a mediar, a platicar, a saber que tener un conflicto es normal y saber que ese conflicto se puede reparar por la vía de la paz, no por las vías judiciales o por alguna otra vía o por algún tercero que vaya a decidir por nosotros. Nosotros somos los que debemos
de ser los protagonistas y comprometernos para la solución de los conflictos e irnos por una vía de la paz. La sinergia es cuando las personas a través del diálogo y asistidas por un tercero buscan y encuentran una solución a sus diferencias. Esto es así, aun cuando únicamente se focaliza en la solución del conflicto como problema y en la simple facilitación del diálogo para resolverlo. Pues bueno, en las cualidades positivas siempre se tienen en cuenta a los protagonistas y se procura la plena comprensión de importancia durante el proceso del diálogo, pero sobre todo que la interacción se vean reflejadas. Como vemos, todas estas habilidades son sumamente importantes, inclusive en el ámbito social, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Debemos de optar hoy por la mediación para la solución alternativa de los conflictos. Muchas gracias.